nuestra sección Vente a Córdoba. Está con nosotros Federico Rodríguez Ardila. Federico, muy buenas tardes, bienvenido. Hola Ángela, ¿qué tal? Buenas tardes. Federico, muchas gracias por volver. Como siempre decimos, cada 15 días tenemos esta misión, ¿no? Acercar en lo posible a nuestros hogares, a los hogares de nuestros espectadores, pues esas grandezas que tiene nuestra ciudad y que no se agotan además. Pues nada, para mí, como sabes, es un placer, ¿no? Venir y estar un ratito charlando, hablando de efectivamente, ¿no? Pues de toda esa amplísima oferta turística y cultural que tiene Córdoba y que es importante que la conozcamos para disfrutarla y después para también darla a conocer a otras personas, ¿no? de fuera de Córdoba y que vengan a visitarnos, ¿no? Pues unas 33.500 piezas inventariadas desde la prehistoria hasta la Baja Edad Media, más de un siglo de historia, declarado monumento histórico-artístico en el año 62 y considerado uno de los más completos de España y de los más apreciados del viejo continente. Hoy nuestro protagonista es el Museo Arqueológico. Es cierto, vamos a hablar de un ratito del Museo Arqueológico y yo creo que vamos a descubrir o vamos a ayudar a dar algunas claves para descubrir la importancia y el valor que tiene el Museo Arqueológico, ¿no? de Córdoba. Como bien has dicho, es un monumento histórico-artístico del año 62, pero esto tiene una razón, tiene un motivo, ¿no? Y el motivo es la importancia efectivamente de su colección. Es posiblemente, junto con el Museo Arqueológico Nacional, es el museo más importante a nivel nacional en cuanto al valor de sus piezas, la amplitud de las etapas que recoge, ¿no? Y después ya concretamente, si hablamos de lo que es la colección referida a la Edad Media, ¿no? Pues a toda la época musulmana, concretamente a la Baja, a la Alta Edad Media, tenemos pues posiblemente la mejor colección que existe, o la mejor colección que existe en España, ¿no? Y una de las mejores del mundo. Entonces, efectivamente es un museo que al final responde el valor del Museo Arqueológico de Córdoba, pues responde a la importancia histórica que ha tenido Córdoba a lo largo de los siglos, y sobre todo en dos etapas importantes como es el Imperio Romano, ¿no? y la Alta Edad Media, ¿no? Entonces, ese gran valor histórico de Córdoba se refleja en su patrimonio y se refleja pues en esas piezas arqueológicas, en esos vestigios arqueológicos, ese yacimiento arqueológico que representa toda la provincia de Córdoba, de todo lo que se ha ido encontrando a lo largo de la historia y lo que queda por encontrar y seguirá apareciendo, ¿no? Entonces, hay carencias de espacio expositivo, y más ahora, ¿no? El museo está muy vivo, ¿no? El museo está constantemente vivo. De hecho, hay piezas y en la página web de la Junta de Andalucía, donde aparece el Museo Arqueológico, pues se va recogiendo también las piezas que van llegando nuevas y se van datando y se van explicando, ¿no? Porque continuamente van incorporándose nuevas piezas, ¿no? Y la verdad, y hay algunas piezas que ahora comentaremos, iremos viendo en el reportaje, en las imágenes que tenemos, que son de un valor excepcional, ¿no? por su singularidad y por el valor que tienen para explicar, más allá del propio valor artístico que tenga la pieza, para explicar muchas cosas de la historia de Córdoba, de las culturas que han pasado por Córdoba y de ese mesticismo cultural que tiene Córdoba, ¿no? De hecho, una curiosidad que tiene importante el Museo Arqueológico de Córdoba, y que una vez que esté acabada toda su actuación de modernización, ¿no? Ahora parece que ha quedado un poquito más retenida, ¿no? Por el tema de la crisis económica que a todos perjudica, este ¿no? año parece ser que se retoma el trabajo, sí. Y es que estamos hablando de un proyecto actualizado en el año 98, pero ya del año 92, o sea que... Sí, efectivamente. Ahora mismo, pues la primera fase está acabada, como ahora explicará en el reportaje, ¿no? Pues María Dolores Baena, sí, su directora, pero queda la segunda fase, ¿no? De rehabilitación del Palacio de los Páez de Castillejo, ¿no? Una vez que eso esté acabado, realmente vamos a tener algo totalmente inédito, ¿no? Y es que en un mismo espacio pues tenemos un yacimiento arqueológico impresionante, como es el Teatro Romano de Córdoba, el yacimiento arqueológico del Teatro Romano de Córdoba. Vamos a tener una colección expositiva que recorre desde la prehistoria hasta la Baja Edad Media, bueno, con unas piezas increíbles, y vamos a tener también, y todo ello en un espacio, en un palacio renacentista. O sea, fíjate... Valiosísimo el continente y el contenido, exactamente, ¿no? Lo comentábamos, ¿no? Con la presidenta de la Asociación de Amigos del Museo Arqueológico, ¿no? Que tanto ha hecho también por la institución. Entonces, yo creo que nada más que por eso ya merece la pena
ir a ver este museo y esas piezas, ¿no? Y después tiene una cuestión también muy interesante y muy importante, es que normalmente se tiene un concepto de los museos como algo estático, como algo aburrido, vamos a ver una colección de piedras, bueno, pues nada más alejado de la realidad. El Museo Arqueológico de Córdoba es un museo vivo, como bien has dicho, pero un museo además que tiene incorporadas las últimas tecnologías en cuanto a interpretación del patrimonio, en cuanto a la forma expositiva, la manera de exponer las piezas y en cuanto a su ordenación, ¿no?, en todo el espacio, en todo el recorrido, ¿no? Entonces, yo creo que, y aparte todas las actividades que se organizan en el Museo Arqueológico, que ahora después comentaremos, ¿no? Ha hecho una apuesta fortísima, ¿verdad?, por multiplicar, intensificar ese programa de actividades, además dirigiendo un importante espacio a los niños, por ejemplo, con el Museo a Escena o con esos talleres didácticos, aunque tenemos que decir que son actividades gratificantes e interesantes para todas las edades, ¿no?, la mayoría de ellas. Conozcamos ya un poquito mejor la historia, ¿no?, el porqué del Museo Arqueológico en este 2014. Recordemos que bueno, esta historia y su preludio pues arrancaba ya en 1844, aunque el museo se crea en el año 1868, se separa del Museo de Bellas Artes en 1920 y se traslada a su sede actual en 1959. Un camino, pues todo desarrollado a partir de esas desamortizaciones, no, por supuesto, exento de vicisitudes múltiples, ¿no? Sí, es una institución en Córdoba pues con mucha historia y con mucho prestigio, y ahora pues lo que vemos y ya estamos viendo de hecho, ¿no?, pues un poco es una pequeña muestra de todo ese trabajo de muchos profesionales desde hace muchos años, incorporando, estudiando nuestro patrimonio, incorporándolo y sabiéndolo exponer, restaurando, etcétera, etcétera. Pues hasta que llega una pieza a verla como la estamos viendo ahí, eso ha tenido un recorrido que hay que tener en cuenta, ¿no?, que no es tan fácil, ¿no? Ahora mismo, mira, fíjate, estamos siguiendo un recorrido lógico de visita. Se empieza por la primera planta, se sube a la primera planta y empezamos un recorrido concretamente de una de los tres grandes ejes temáticos, ¿no? Tiene un eje temático en primer lugar que es Córdoba y su territorio, que hace un recorrido por la evolución del territorio de toda la provincia de Córdoba a lo largo de la historia, desde el Paleolítico hasta, ya digo, la Baja Edad Media, comentaba antes. Y después empezamos ya con el segundo eje temático, que es Córdoba, poder y centralidad. Y dentro de ese eje temático se va recorriendo Córdoba, empezando por antes de Córdoba, que se refiere pues a la prehistoria, a la etapa de las piezas arqueológicas que recuerdan a esa Córdoba anterior a su fundación, ¿no? Y ahora estamos, por ejemplo, viendo imágenes ya de la etapa romana, ¿no?, de la Córdoba colonia patricia, ¿no? Y ahí ahora ya hemos pasado, estamos viendo ya, porque nos hemos quedado un poquito atrasados respecto al recorrido, ¿no? Ahora estamos viendo ya, hemos entrado directamente en la Cortuba, ¿no?, en la Córdoba musulmana. Pero decía que se pueden ver piezas espectaculares desde la prehistoria, desde el Paleolítico, ¿no? Y hemos visto ahí antes la Venus agachada, ¿no?, que es una pieza de época romana, ¿no?, del siglo II aproximadamente, espectacular. Ahora estamos viendo otras piezas, por ejemplo un friso aquí en el que se puede ver pues la recolección de la aceituna, ¿no? En Córdoba fue, se puede decir, pues la Bética romana, ¿no? Pues la Bética la colonia de la Bética pues fue la que surtía de aceite de oliva a todo el Imperio Romano. O sea, entonces, bueno, era conocido y valorado, y además tenía una gran importancia económica precisamente por eso, ¿no?, por los productos que aquí se producían, ¿no?, era sobre todo el aceite y el vino, ¿no? Ahora estamos viendo piezas de la época, decía, de la época musulmana, ¿no?, piezas algunas espectaculares. Aquí estamos viendo una colección de capiteles, algunos de distintas almunias de casas privadas y otros de espacios públicos, ¿no? Estas son algunas imágenes generales del museo. Mira, ahí, esta es ya la época bajo medieval, y ese, por ejemplo, es una imagen de unos azulejos que estaban en la capilla de San Bartolomé. En la Baja Edad Media, estamos hablando ya siglo XV, mediados del siglo XV aproximadamente, ¿no? Ahí vemos también otras imágenes muy bonitas de distintas piezas de la época romana, ¿no?, la Baja Edad Media. Y bueno, y aquí tenemos, bueno, el Museo Arqueológico de Córdoba tiene una colección de monedas
impresionante, desde monedas de la época romana, de la época senatorial, de la época republicana, siglo II hasta antes de Cristo, hasta época bajo medieval cercano ya al Renacimiento, piezas y ahí pues pueden destacar dirhams de época califal, de época emiral y califal. Podemos ver sestercios, denarios romanos, o sea, una cantidad de piezas, y todo esto venía de los tesorillos que han ido apareciendo durante toda la historia, han ido apareciendo en distintos lugares, ¿no? Pues porque sus propietarios los guardaban en momentos de conflictivos, de guerras civiles, en épocas de crisis de seguridad, ¿no? En definitiva, y después pues a lo mejor no volvían a recuperarlos, o bien porque al final fallecían en esas batallas o en esas guerras, y al final pues han llegado a nuestra época, pues a lo mejor escondidos en vasijas, dentro de antiguas almunias o incluso en zonas rurales, ¿no? Curiosamente, en el Museo Arqueológico, cuando se estaban haciendo una de las excavaciones que se llevaron a cabo para construir, bueno, pues todo lo que era la parte nueva del Museo Arqueológico, ahí apareció un tesoro, en el que habían muchas monedas que ahora se exponen en el propio museo, ¿no? En el propio museo, ¿no? O sea, fíjate, en el mismo Museo Arqueológico apareció uno de estos tesorillos, ¿no? De la historia de esta ciudad, ¿no? Con ese patrimonio que no parece terminar nunca. Efectivamente. Bueno, pues nos vamos a quedar, seguimos viendo imágenes, Vivir en Córdoba, que es otro de los grandes bloques temáticos que nos trae esa propuesta de recorrido, porque tenemos que decir que por suerte pues el propio edificio ya, las propias instalaciones nos invitan, ¿no?, a que nos dejemos llevar y, como decías, con toda la información y con todos los recursos y la tecnología más puntera, ¿no?, para que ese viaje sea muy completo y muy enriquecedor. Efectivamente. La planta baja, ahora estamos en la planta baja, sí, y el eje temático de esta planta es Vivir en Córdoba, sí, y lo que hace referencia es poco a la vida doméstica, a la vivienda, al ocio, la religiosidad. Exactamente, el ocio, el espectáculo, la religiosidad, los ritos funerarios. Entonces es ya un poco la vida o las piezas más cercanas a las personas, no ya tanto aquellas que constituían pues los grandes edificios, ¿no?, institucionales, sino aquellas piezas que eran más cercanas al día a día. Y estamos viendo pues ajuar de época, en este caso medieval, ¿no?, de distintas piezas pues de vidrio, mira, aquí estamos viendo, por ejemplo, una cosa algo que queda muy claro cuando visita el Museo Arqueológico es que esa tradición joyera, esa tradición joyera de Córdoba, cómo se ve que efectivamente procede no de hace unos años, sino de siempre, ¿no? Se han encontrado tesoros como el de Pozo Blanco o en Lucena también, tesoros que demuestran, bueno, esa tradición joyera o de la joyería en la forma de tratar el oro que viene de todo históricamente, ¿no? Y realmente por ejemplo, impresionante, ¿no?, que podamos asistir, pues conocer estas joyas, pero sí, también pues ese ajuar de las viviendas íberas, romanas, andalusíes, aquello, ¿no?, con lo que realmente la gente convivía, sí, ¿no? Sí. Mira, ese concretamente es uno de esos tesoros que comentaba antes, que sí, se encontró en Lucena, en el Cortijo de la Mora. Mira, y ahí se ve, se hace la visualización de este documental en el que se está viendo cómo un joyero actual hace exactamente con los medios tradicionales, hace la misma joya que está expuesta y que es del siglo X. Y ves ahí un joyero cómo lo va imitando, ¿no?, para poder ver qué técnica se seguía en esa época y cómo se hacía en el siglo X, ¿no? Y es realmente muy enriquecedor, ¿no? Claro. Y muy orientador de cómo se trabajaba en esa época ya la joya, ¿no? Mira, ahí estamos viendo, esa es una reproducción del templo romano de Claudio Marcelo, que recientemente sí, el Ayuntamiento ha abierto de nuevo la visita al público, ¿no? Este era uno de los principales templos que había en la ciudad, un templo de culto imperial, que ahí pues se ha representado en una reproducción, ¿no?,
tamaño pequeño con tipo maqueta, y se puede ver la grandiosidad, el tamaño que tenía el templo. Era espectacular, era un gran templo, además estaba justo en la entrada de la vía Augusta de la ciudad, con lo cual era un templo que desde lejos se veía cuando ibas llegando a la ciudad, y era una entrada totalmente grandiosa y monumental de la ciudad, ¿no?, que respondía con su categoría, ¿no?, de ciudad senatorial, de colonia patricia, ¿no? Estos son algunos dioses, son pequeñas reproducciones o pequeñas piezas escultóricas de dioses paganos, ¿no?, de Baco, y estos pues, normalmente estaban en las almunias, en las casas, en los jardines de algunas casas. Bueno, pues ahí ahora mismo estamos viendo ya la parte musulmana, y ahí pues podemos ver, por ejemplo, una reproducción del alminar de la mezquita Aljama de Córdoba, ¿no?, del alminar de Abdelrahman III, ¿no? Este fue pues un ejemplo y un modelo para muchos alminares, almohades, almorávides. La propia Giralda de la Catedral de Sevilla está claramente inspirada en ese alminar, ¿no? Ahí tenemos una pieza que es fundamental, que es la escultura del dios Mitra, ¿no? Esto lo que demuestra es que estamos hablando del siglo II después de Cristo, cuando se lleva a cabo aproximadamente esta estatua. Y lo que demuestra es que en esa época los romanos seguían todavía inspirándose en su creencia pagana, seguían inspirándose en dioses orientales, y además dioses, o sea, lo que demuestra pues al final pues ese continuo contacto entre culturas, entre religiones, ¿no?, y cómo las costumbres y las tradiciones en las creencias religiosas de unas culturas pasan a otras. Ocurre con los dioses griegos, ocurre, ya digo, con dioses orientales, ¿no?, que después, pues bueno, sin ningún tipo de pudor, los romanos pues acogen, y cambiándole simplemente el nombre, pues siguen pues bueno, pues manteniendo, ¿no?, esas creencias, ¿no? Y todo esto después también tiene su influencia en las propias religiones monoteístas, como la religión musulmana o la propia religión cristiana y católica, ¿no? Todo eso se entiende muy bien, y además las explicaciones que se hacen en el propio museo son muy clarificadoras, ¿no? Y ves cómo es curioso cómo se puede ver en unas piezas de pequeños ídolos paganos de época íbera, ¿no?, y bueno, y cómo se vinculan, ¿no?, después con otros dioses ya de época romana, ya digo, ¿no?, incluso con algunas creencias de las religiones monoteístas, ¿no? Mira, ahí tienes, por ejemplo, la diosa de la fertilidad, que se ve arriba como una señora embarazada, mira, y no tiene la cabeza, ¿no?, se le cortaron la cabeza, pero sí, ya se ve que el culto en época íbera, estamos hablando del siglo IV a.C., V a.C., como que después vuelve, se sigue manteniendo con otros dioses. Aquí vemos lo que es los ritos funerarios en la época romana, ¿no? Tenemos este sarcófago, por ejemplo, es espectacular, es impresionante, ¿no? Sí. Es un sarcófago paleocristiano del siglo III, en el que se representa perfectamente y claramente pues distintas escenas de la Biblia, ¿no?, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Aquí tenemos este león de Nueva Cartella, que tenía una misión, ¿no?, que también de época íbera, ¿no?, tenía la misión de proteger las tumbas, de alguna forma, pues bueno, representaba ese defensor de la tumba, para que no se acercaran, o por lo menos se pensaran acercarse, estaba ahí como al acecho, ¿no?, protegiendo pues a lo mejor pues ya digo, un asentamiento funerario, una zona funeraria. Esta es una de las principales piezas del Museo Arqueológico, es el capitel de los músicos, ¿no? Sí. Y lo original que tiene es que, a diferencia o en contra de la tradición musulmana, ¿no?, de no representar figuras humanas, pues aparece representado en un capitel del siglo X, y sin embargo aparecen representados una serie de músicos. Después se ve que ya en época posiblemente almorávide o almohade, en el que pues hay la tradición religiosa bastante más extremista, pues ya le quitan la cabeza, ¿no? Pero ya estaban representados, fíjate, y esa es una curiosidad. Se supone que no estuvo en un espacio público, que debió estar en
en una casa privada, en un espacio, en todo caso privado, ¿no? Pero aún así es algo muy, muy original y muy singular esa pieza. Además sirve también para entender un poco, pues bueno, el ocio en la época musulmana en Córdoba, ¿no? Cómo se desarrollaba, un ocio más intimista, más de a lo mejor de tener pues bueno, algunas actividades de tipo musical o en las casas de los potentados de esa época, ¿no? Pues permanentemente pues vemos con este recorrido, hacemos alusión a unas etapas y otras que nos llevan a eso que tú comentabas, ¿no? Esa suerte de mestizaje, de mezcolanza, esa multiculturalidad que yo creo que de alguna manera es el mensaje, ¿verdad?, que nos debe quedar, un poco esa idea, esa necesidad de preservar la grandeza, el esplendor de Córdoba capital y provincia, porque hemos visto pues a ese Dios Mitras de Cabra, hemos estado viendo, nos vamos a encontrar también con vestigios de la grandeza de Ategua, en fin, todo un patrimonio aquí contenido. Ya el edificio de ampliación abre con una exposición de piezas arqueológicas de calidad excepcional bajo el lema Córdoba, Encuentro de Culturas, y esa idea del intercambio cultural creo que es manifiesta, ¿no? Que quiere estar permanentemente ahí. Pero bueno, seguimos además con una de las partes que realmente nos resultan, lo has comentado tú antes, más apasionantes, ¿no? Y en las que además se ha respetado con esa pasarela la infraestructura, ¿no? Lo que se conservaba. Podemos sobrevolar toda esta grandeza sin tocar los cimientos, ¿no? Sí, estamos, ciertamente, lo que dicen, ¿no? Que lo que se trae, y ese nombre de la exposición de Córdoba Encuentro de Cultura sitúa muy bien en el mensaje que se quiere trasladar, que no es otro que el mensaje de la propia historia de Córdoba, ¿no? Esa mezcolanza de cultura. Y de ahí pasamos a ese otro gran atractivo que tiene el Museo Arqueológico, que es su teatro romano, o bueno, los restos, lógicamente, en lo que el se ha convertido arqueológico, ese solar, fíjate, en lo que se ha convertido, un subsuelo en el que te estás encontrando, un sótano en el que estás encontrando, pues bueno, pues los cimientos de uno de los teatros romanos, posiblemente el segundo o tercer teatro romano más grande de todo el imperio en su momento. Se construye en el siglo I después de Cristo, hasta el siglo IV está en que es abandonado y ya pues ya sufre el expolio sistemático, ¿no?, que se seguía pues para la construcción de cualquier y era ir utilizando, ¿no?, o reutilizando, ¿no?, las piezas de un gran espacio, de un gran monumento como era ese, ¿no? Pues se puede ahí ver perfectamente no solamente el yacimiento arqueológico como tal y entender cómo estaba conformado ese teatro, sino también seguir todo el documental y todas las imágenes que van proyectándose y que van explicando lo que era un teatro romano y cómo estaba este teatro, se supone o se cree por los arqueólogos, cómo estaba situado en la plaza, cómo ocupaba toda la plaza de Jerónimo Páez, utilizando esa caída ese desnivel de esa zona respecto a la parte superior donde está el Colegio Santa Victoria y la parte de las tendillas y tal, ¿no? Y cómo ocupaba todo ese espacio y utilizaba, ¿no?, esa caída o ese desnivel, ¿no? Y después, curioso, porque ahí también te encuentras en el propio yacimiento arqueológico del teatro romano, pues te encuentras que sobre el teatro romano hay otras piezas y otras construcciones como un horno de cal, una alberca de época islámica, o sea, se iba construyendo encima, y los distintos sustratos históricos, pues bueno, iba cambiando la población, iban cambiando las costumbres, iban pasando los años y los siglos, y se iba construyendo y se iba reutilizando, eran sobre todo prácticos, ante todo nuestros antepasados eran muy prácticos. La funcionalidad era la clave y se veían que a una construcción anterior podía servirles para una nueva funcionalidad, para construir algo y reutilizar un espacio, una zona o un material, lo utilizaban, ¿no? Y eso se ve también allí reflejado, ¿no? Se ve, pues ya digo, hay una alberca, hay un horno de cal y no había ningún pudor en construir sobre un teatro romano, ¿no? Y muy responsable de esta puesta en valor y este trabajo constante, esta lucha, como ella misma ha dicho en muchas ocasiones, de que el Museo Arqueológico pues ocupe el lugar que merece también en el ámbito europeo y mundial, es la directora del museo, María Dolores Baena Alcántara, que una vez más pues nos abría amablemente
las puertas de esta maravillosa institución, de este edificio, y nos mandaba ese saludo. Le agradecemos desde aquí toda la atención prestada. Por supuesto, muchas gracias a María Dolores, que como siempre nos ha atendido divinamente. Hemos pasado un rato muy agradable cuando nos ha contado determinados aspectos, ¿no?, y nos ha ayudado a interpretar, ¿no?, ese museo. Y después, bueno, pues también sus palabras, yo creo que lo mejor es escucharla a ella y disfrutar un poquito, pues, de su visión y de esa presentación que hace del museo, ¿no? Muy bien, pues nos vamos a quedar con esas palabras de María Dolores Baena y enseguida volvemos. Bienvenidos al Museo Arqueológico de Córdoba, una de las grandes joyas, creo, que tiene esta ciudad y que a veces es un poco desconocida. El Museo Arqueológico es un museo centenario, una institución centenaria en esta ciudad. Se funda en 1867, a la vez que el propio Museo Arqueológico Nacional, y posee una de las mejores colecciones de arqueología, no solamente de España, sino también de toda Europa. Es algo que creo que tenemos que estar muy orgullosos los cordobeses de tener este gran patrimonio. Y ahora mismo nos encontramos en un proceso de cambio, en donde, bueno, pues contamos con este edificio de ampliación, con una exposición nueva y pendientes de realizar una serie de obras en lo que era el Palacio Renacentista de los Páez de Castillejo, donde va a ir toda la exposición, digamos, permanente. ¿Qué es lo que pueden visitar ahora? ¿Qué es lo que podemos ofrecer de novedad? Bueno, pues en este edificio de ampliación tenemos una exposición que se llama Córdoba Encuentro de Cultura. Es una exposición temática, pero que recoge las piezas más importantes, más significativas de la colección. Como digo, es una exposición por tema, aunque luego dentro de cada tema se puede visitar también por cronología. Tenemos en la planta primera la ocupación del territorio, tanto a nivel político como físico como económico, donde se ve todo el desarrollo de las distintas culturas que se han asentado a lo largo de toda la historia en toda la provincia de Córdoba, con piezas muy significativas como la que tenemos aquí, como la Afrodita agachada, y otras muchas que son únicas y que creo yo que los cordobeses debíamos de conocer bien este patrimonio que tenemos. Y luego podemos continuar en la planta de abajo con un tema que es Vivir en Córdoba, donde hablamos, bueno, pues de los distintos tipos de viviendas, de los elementos y utensilios que había en esa vivienda, de un elemento muy común en Córdoba como es la filigrana, que ya existía en el siglo X, y se ve cómo era la joyería de esa época y cómo ha evolucionado hasta la actualidad. Tenemos también las creencias religiosas y bueno, también el tipo de enterramientos, ¿no?, las diferentes creencias, bueno, pues en el mundo de la muerte. Y terminamos con un tema para nosotros muy querido, que son el ocio en Córdoba y los juegos, que tiene que ver con esos restos arqueológicos que ustedes pueden visitar en toda la planta sótano del museo. La última pieza que tenemos en la exposición es una inscripción funeraria de un disignato, era un acomodador del teatro que nos invita a conocer los restos del teatro romano, como digo, conservados en todo el sótano de este edificio y que ustedes van a poder ver al completo con una serie de audiovisuales donde se explica cómo era ese teatro. Pues 3 años después de la inauguración de aquella gran renovación, fíjate, Federico, ¿no?, todo lo que nos ofrece el Museo Arqueológico de Córdoba, siempre preservando ese enfoque didáctico, ¿no? Es cierto, nos ofrece muchas sorpresas y nos ofrece retrotraernos a otros tiempos y entender mucho interpretar mucho de lo que hoy tenemos y de cómo somos, ¿no? Mirando la historia se aprende a saber cómo es uno actualmente y a entender, ya digo, muchas consecuencias de esa historia que al final quedan reflejadas en la vida cotidiana, ¿no?, en la vida cotidiana actual. Es alucinante ver algunas piezas del ajuar doméstico habitual de la época romana o de la época musulmana que si estuvieran un poquito mejor conservadas, pues, si no fuera por el tiempo, lógicamente, podrían ser perfectamente piezas que te puedas encontrar actualmente en cualquier cocina, ¿no?, o, por ejemplo, ¿no? Y la verdad es que es un rato muy agradable el que se disfruta aprendiendo y conociendo y de verdad merece la pena por muchos motivos el ir a ver nuestro museo arqueológico. Sí, porque además ha sabido, pues, esa dirección de María Dolores Baena elegir
con gran acierto, confeccionar programas de actividades interesantísimos, por supuesto citas obligadas periódicas como esa pieza del mes, que en este mismo mes, por cierto, pues el pasado domingo 23 precisamente nos ofrecía multiculturalismo antiguo y monumentos de Roma, y que pues cada 30 días nos provee en ese último domingo de cada mes de esa pieza elegida que conocemos en profundidad de la mano pues de un experto en la materia, y esta es solo una pequeña muestra de todas las actividades que nos trae el Museo Arqueológico. De hecho, Federico, por este Día de Andalucía, el próximo 28 de febrero, tenemos pues muchísimas razones, muchos motivos para asistir, para aprovechar el día y disfrutarlo allí en familia o con los amigos. Efectivamente, que la verdad es que estamos hablando del Museo Arqueológico y la oportunidad es única para ya exactamente animar a nuestros telespectadores a acercarse y disfrutar de las actividades que precisamente el museo tiene organizado para este puente, ¿no? Si nos toca quedarnos en Córdoba, podemos también pasar un día de turismo muy agradable y, por ejemplo, como bien decía, si por apuntar algunas propuestas, como actividades del Día de Andalucía, pues el viernes 28, mañana a las 12:30, hay un concierto del Día de Andalucía, allí mismo en el museo, a cargo de la guitarrista clásica Genoveva Tomás, ¿no? Con obras de Bach, de Francisco Tárrega o de Javier Salvador. Después, tanto el viernes como el sábado, como el domingo de este fin de semana, a las 12 del mediodía, tenemos talleres para familias con niños, entre edades de 5 y 12 años. Estos talleres son para la elaboración de piezas cerámicas, ¿no? Entonces, pues van a entender muchas de las piezas que hay allí en el museo, pues cómo se hacen, ¿no? Y además con la técnica del torno, ¿no? O sea, como tradicionalmente se llevan a cabo, ¿no? También el domingo día 2 de marzo a las 12 de la mañana, pues una visita guiada por el museo. Esas son las actividades que hay para este puente, ¿no? Para este fin de semana, por motivo, como más bien has dicho, el Día de Andalucía. Y después tienen para el mes de marzo, va a ser un mes de mucha actividad en el museo, porque como actividades para celebrar el Día Internacional de la Mujer, pues tienen programado la verdad es una batería de actividades muy atractivas, muy interesantes, ¿no? Con un poco girando todo en torno pues a lo que es a la mujer, a la figura de la mujer en la actualidad, pero sobre todo, claro, interpretando el rol que la mujer ha tenido en el paso de la historia y en cada cultura, en cada religión, en cada etapa, ¿no? Y tienen como actividades una exposición que va a haber, que se va a llamar Donde habita la memoria, y es una exposición sobre los diferentes roles de las mujeres en las diferentes épocas históricas. Después una visita guiada temática, también centrándose más en estas piezas que están vinculadas pues, con la representación de la mujer, el sábado día 8, el domingo día 9 de marzo de 2014. Desde 2014, de nuestro año, lo tenía que apuntar y lo digo como tal. Y después, como pieza del mes que tú antes referías, sí, pues se va a hablar del domingo 30, a las 1, se va a hablar, 30 de marzo, se va a hablar de la inscripción islámica de la señora Mustad, una pieza que hay allí representada de una inscripción, ¿no? Y finalmente, pues bueno, hay una conferencia prevista para el jueves 6 de marzo a las 7 de la tarde sobre género, arqueología y museos, a cargo de Isabel Izquierdo. Yo creo que la oferta de actividades en el mes de marzo y a partir de este mismo puente ya es interesante y merece la pena acudir a alguna de estas actividades y disfrutar allí en el museo. Claro que sí, y seguir muy de cerca pues todas las actividades a lo largo del año, ¿verdad? Sí. Como siempre, Federico, recordamos, ¿no? Horarios y maneras de acceder a esa información actualizada permanentemente. Pues en cuanto a los horarios, son los siguientes. El horario es en los martes de 2:30 de la tarde a 8:30 de la tarde, ininterrumpidamente, y después de miércoles a sábado de 9 de la mañana a 8:30 de la tarde. Ahí tienes, de miércoles a sábado tienes un horario amplísimo, ¿no? Y después los domingos y festivos de 9 de la mañana a 2:30 de la tarde. En cuanto al precio de la entrada, es gratuita. La entrada es gratuita, con lo cual pues se hace incluso pues se anima más a poder ir y visitarlo y disfrutar. Y después ya si se quiere más información sobre el museo,
aparte de poder entrar en la página web turística de la ciudad, el portal turístico que es turismodecórdoba.org, también pueden entrar en la página web de la Junta de Andalucía, que es pues, www.museosdeandalucía.es, y ahí aparece, se ve rápidamente el Museo Arqueológico de Córdoba y ya entra y viene muchísima información actualizada y además muy interesante. Se puede ver, incluso interpretar, vienen explicaciones de las piezas más importantes, está muy bien la página. Bueno, Federico, pues nuevamente una maravillosa recomendación para que los que no vivimos en Córdoba vayamos a Córdoba y los que ya residimos aquí pues visitemos, ¿no? Ese vente a Córdoba es ven a visitar las grandezas que muchas veces nos rodean, tenemos muy cerca y no aprovechamos, ¿no? Por falta de tiempo, pero sobre todo por falta de información y de organización. Pues ya algo hemos aportado seguro, sí. Por lo menos en la información y en la organización. Ya las ganas ya tienen que salir de cada uno, pero siempre sabiendo o teniendo una idea, ¿no? de lo que puedes hacer, tienes más posibilidades ya de aprovechar esa oportunidad que comentabas, ¿no? y que yo creo que tenemos una suerte que tenemos que aprovechar, ¿no? Efectivamente. Pues Federico, muchas gracias por hacer esa oportunidad pues más cercana, más accesible. Dentro de 2 semanas volvemos, todavía no vamos a desvelar con qué, ¿verdad? Pero estaremos aquí conociendo ese patrimonio monumental de la ciudad de Córdoba, material y también inmaterial, porque hay muchas Córdobas que se superponen y que están esperando a que las conozcamos. Cierto, pues nada, muchas gracias a vosotros por darme esta oportunidad de pasar un rato agradable y bueno, y hasta la próxima.